Te saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero compartir la palabra del Señor, un pequeño y breve mensaje en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias hoy en este momento por darnos la oportunidad de poder estar saludando a los hermanos a través de este medio de comunicación. Sabemos de que la palabra tuya es eficaz. Sabemos de que tenemos que estar siempre preparados, Señor, a tiempo y a distiempo para anunciar tu palabra. Padre Santo, concédenos la alegría, concédenos, Señor, el perdón de nuestros pecados, concédenos, Señor, la pureza espiritual del alma, del cuerpo y del espíritu. Concédenos, Señor, todo lo que necesitamos para recobrar fuerzas espirituales y seguir adelante. Padre Santo, que sea tu mano poderosa que se extienda sobre este servidor tuyo. Envía tu Santo Espíritu, llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, danos la luz, danos la riqueza de tu palabra, danos, Señor, la sencillez de poder escuchar. Padre Santo, danos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, quiero compartir la palabra del Señor en este momento. El tema es una evangelización que exige una evangelización ordenada. El tema se llama una evangelización que exige una evangelización ordenada. Para ello te voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 35 en adelante. Dice la palabra de Dios: al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy en este momento quiero compartir este pequeño y breve mensaje porque Dios nos tiene con vida y la palabra del Señor nos dice de que al contemplar Jesús tanta gente sintió compasión y le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. ¿Por qué Jesús sintió compasión? Dice la palabra del Señor que estaban decaídos y desanimados. No sé cómo te encuentras tú hoy. No sé cómo te encuentras en este momento. No sé si estás decaído o desanimado, pero déjame te digo, con esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, con esta situación que estamos viviendo especialmente en estos tiempos, cualquiera puede estar decaído y desanimado. No sé dónde estás, no sé si estás en una camilla, en un hospital, no sé si estás en una cama, no sé cómo te encuentras con esto del coronavirus. Yo sé de que muchos medios de comunicación nos traen noticias y noticias y noticias, y casi siempre nos traen muchas noticias, a veces noticias malas y a veces noticias buenas, pero nunca los medios de comunicación como los noticieros te van a traer una palabra de Dios. Es bien difícil, no hay quien comparta este tipo de noticias. Pues ahora bien, yo quiero presentarme como este mensajero, como este noticiero, para presentarte la buena noticia de la palabra de Dios. Y para ello quiero continuar con el tema: una evangelización exige una evangelización ordenada. Y para ello te voy a hablar de 3 puntos. Primero, el primer punto es, porque esto, déjame te digo algo, el Papa lo habló sobre estos puntos a los obispos del Perú el 15 de mayo durante su estancia en Lima. Señaló los 3 pasos lógicos que hay que dar
en el proceso de la evangelización. Más adelante reportaremos lo que el Papa le dijo a los obispos. Pero ¿por qué te digo el Papa? Porque sabemos de que él es la autoridad máxima en la iglesia. Si no, vamos a ir allá a ver a San Juan 21:15, donde Jesús le confía a sus ovejas. Primero a sus corderos, a sus ovejas, y luego a sus ovejas, a su rebaño. En el primer punto, el primer paso que marca el Papa es la ilusionada y tenaz proclamación del mensaje cristiano. Hay que partir de esta luz divina, de la revelación, para poner en claro todas las ideas que mueven la vida del hombre. Naturalmente, este papel de profeta es difícil y peligroso, pero es insustituible. El Papa sugiere que hay que usar para eso prudencia, caridad y fortaleza, porque no se trata de anunciar una doctrina escrita en unos libros y no hacernos responsables del material o de la doctrina que está en ese artículo, sino de aplicarla a las circunstancias prácticas del hombre de hoy, y que seguido se presentan en formas trágicas. Y el segundo punto que presenta el Papa es la sociología cristiana. Escucha bien. Después del anuncio de la palabra divina, el cristiano debe moverse en la sociedad con todo el caudal de sus ideas, pero eso debe asumir en consecuencia sus deberes cívicos con un espíritu de servicio, desinteresado, que lo llevará a anunciar a la búsqueda, a renunciar a la búsqueda de las ganancias personales, del poder o del prestigio, si ello va en detrimento de otras personas. Como tercer paso, el Papa indica la recepción de los sacramentos como medios de santificación. La nueva evangelización incluye como algo esencial y prioritario la celebración de los sacramentos que forman parte intrínseca de la llamada al seguimiento de Cristo. Sin los sacramentos, nosotros como católicos cristianos no podemos llamarnos cristianos, porque los sacramentos, dice el Papa, que es un medio de santificación. Esos son los sacramentos, porque tenemos sacramentos y tenemos sacramentales, que forman parte del proceso de la vida cristiana. Sobre este último punto, los servidores de la palabra tenemos dos cursos: evangelizar con los sacramentos y evangelizar con la liturgia. La Iglesia nos presenta día a día las lecturas diarias. La Iglesia nos presenta todos los días el compartir de la palabra de Dios. Muchos, en su afán de cosechar frutos, saltan la primera etapa y se dedican con gran celo a bautizar, que no es nada malo, que es lo que tenemos que hacer, especialmente a los niños, pero con los adultos tenemos que evangelizarlos en primer lugar, dar primeros pasos de poder llegar a aquellas personas que ya tienen uso de razón de quién es Dios, que por qué vamos a recibir el sacramento, que por qué vamos a recibir el bautismo, que por qué vamos a recibir la confirmación, que por qué vamos a recibir la Eucaristía, que por qué vamos a recibir la confesión, etcétera, etcétera. Entonces, llevarlos a una concientización directa y ordenada. Eso significa que la evangelización exige una evangelización ordenada.
no podemos darle un sacramento a alguien cuando en realidad ya tiene uso de razón, pero no recibe ningún tipo de doctrina. En este caso, la iglesia siempre tiene este deber de poder llevar a los primeros a recibir el sacramento del bautismo, pero la evangelización está de primero, especialmente en los adultos. Ya en los niños nosotros somos responsables como papás de llevarlos a que reciban el sacramento y de esa manera irlos viendo crecer y desarrollándose dentro del hogar y la iglesia, pero nosotros como papás somos los responsables de que ellos vayan recibiendo esa doctrina para que ellos vayan teniendo conciencia de que han sido bautizados y que han tenido el sacramento, han recibido el sacramento de la iniciación cristiana, porque es el sacramento del bautismo el que nos inicia a una vida cristiana, es el que nos une a la iglesia y nos une a Cristo por medio del Espíritu Santo. Así es de que tenemos que enseñarle. Este celo daría mejores resultados si estuviéramos prescindido por el anuncio carismático de la palabra de Dios antes de administrar los sacramentos. Es necesario acompañar a los hombres y a una conversión que consiste fundamentalmente en concebir la vida al modo de Cristo. Es necesario llevar a los hombres a una concientización que muestre el modelo de la vida de Cristo, para que de esa manera el hombre de hoy pueda tener conciencia de que lo que va a recibir no es algo, sino es alguien muy especial, que es a Jesús por medio del bautismo, porque se recibe el Espíritu Santo. En este tiempo que estamos viviendo, a veces nos preguntamos, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué, si Dios es amor? Bueno, déjame te digo algo. Muchos de nosotros, aunque estemos dentro del camino de la iglesia, se nos es difícil. Estaba diciendo, el Papa lo dice a los obispos, de que el camino del profeta es difícil. Y para eso se necesita prudencia, fortaleza y caridad. Se necesita fortaleza muchas de las veces. Y es lo que muchas de las veces nos hace falta. Tenemos todo lo demás. Pero cuando hablamos de fortaleza, a veces cuando vienen los problemas o la debilidad nos azota, entonces comenzamos a debilitarnos. Por eso nosotros necesitamos de estar conscientes con quién estamos viviendo, si estamos viviendo en Cristo o estamos viviendo en el mundo. Por eso es necesario recibir los sacramentos, pero la evangelización para todos aquellos, los papás de que no han bautizado a sus hijos, que no los han llevado a recibir su primera comunión, que no los han llevado a recibir sus sacramentos, es necesario de que escuchen las palabras del Señor. Es necesario de que pongan atención cómo en la vida cristiana se puede llevar la vida en perfección cuando se buscan primeramente la evangelización y luego los sacramentos cuando ya somos adultos. Pero cuando somos niños, nosotros como papás somos responsables para que nuestros hijos reciban sus sacramentos. Así es de que es necesario lo que dice Jesús en el Evangelio, San Mateo 9:35. Al contemplar aquella multitud de gente, sintió compasión de ellos, porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas que no tienen pastor. Muchas de las veces en nuestros hogares estamos decaídos y desanimados, porque hemos dejado de ir a la iglesia, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado la evangelización, hemos dejado de escuchar al que nos habla de Dios y nos hemos puesto a escuchar al mundo.
Entonces, muchas de las veces cuando vienen estos problemas, como el que estamos viviendo en el mundo entero, nos sentimos decaídos, como ovejas que no tienen pastor. Y en este caso, aquí es donde Jesús le habla a los discípulos y les dice: la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies a recoger la cosecha. Hoy es el momento de que tomes en cuenta de que esta palabra no te está llegando solo por llegarte, te está llegando porque Dios quiere algo contigo. Dios tiene un propósito contigo. No importa cómo estés, no importa cómo hayas vivido tu vida, a Dios le importas tú. A Dios no le importa lo que has hecho, a Dios le importas tú. A Dios le importa salvarte a ti y a mí. Dios nos ama tanto que nos presenta a hombres capaces de podernos enseñar cuál es el camino mejor para poder tener una mejor vida, especialmente dentro de la vida cristiana. Hoy es el momento que tú te pongas a meditar, ahí donde estés. Cierra tus ojos. Medita un momento, ¿qué he hecho mal en mi vida? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que no he hecho con mis hijos aún todavía? Pero ¿qué es lo que no he hecho en mi vida? ¿Cómo es posible de que mi vida aún todavía esté así? ¿Cómo es posible de que yo con mis hijos no haya llevado la vida de sacramento con ellos? ¿Cómo es que yo no les he enseñado? ¿Por qué? A veces ese por qué viene desde nuestro interior. A veces nuestros papás nunca nos enseñaron. Y a veces nos enseñaron nuestros papás, pero en el proceso de la vida a nosotros no nos ha importado y no lo hemos inculcado a nuestros hijos. Así como estás con los ojos cerrados, dile a Dios: Señor, hoy en este momento quiero entregar mi vida, quiero entregar a mi familia, quiero dedicarme a ti, pero ayúdame, porque yo solo no puedo. Hay muchas cosas que yo hago, Señor, que parecen buenas, pero en realidad son malas, porque mi conciencia me dicta que estoy haciendo algo mal. Hay muchas cosas, Señor, de que son malas, pero no siento que sea tan malo, y lo sigo haciendo. Señor, líbrame de todos los males que yo pueda producir y de todos los peligros que estos males me pueden producir a mí. Líbrame, Señor, de las garras del enemigo. Líbrame, Señor, de este mundo. Llévame, Señor, más allá para poder estar contigo algún día. Muéstrame este momento y este camino de la evangelización. Te lo pido, oh Jesús, en el nombre tuyo, Padre Santo, que vives y que reinas en la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eres un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este momento, en este día, quisiera, o en esta hora, no sé el horario que tú estás viendo esta transmisión, quisiera compartirte en el nombre de Jesús que mi vida, un pequeño testimonio, que mi vida no ha sido como la que estás viendo aquí. Mi vida no ha sido así, mi vida ha sido también una vida del mundo. Pero Dios, en su misericordia, un día me alcanzó. Dios en su misericordia me alcanzó. Y es el que me ha dado hoy la vida, pero una vida en abundancia. Así es de que no todo el que esté en la iglesia ha nacido en la iglesia. Venimos de allá afuera, venimos de allá. Sí, Dios puede cambiar al ser humano. Dios quiso alcanzarme. No soy perfecto. Trato de vivir una vida, pero no soy perfecto. Trato de vivir la vida cristiana. Y lucho con mis imperfecciones día tras día. Te invito a que tú también seas un valiente luchador en esta guerra en la cual estamos en este mundo. Dios te bendiga, comparte esta información para que toque a muchos corazones y los lleve a un encuentro personal con Jesucristo. Dios te bendiga.